¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, tal como se los anunciábamos. Nuestra entrevista hoy en Buen Día tiene que ver con las elecciones departamentales del próximo 10 de mayo. Estamos recibiendo al candidato por el Partido Independiente a la Intendencia de Montevideo, Iván Posada. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, usted se reunió en los últimos días con Lucía Topolansky, una de las candidatas por el Frente Amplio. ¿Cómo se generó ese encuentro? A ver, antes de Semana de Turismo, nosotros habíamos planteado notas que tenían el mismo tenor, una a Daniel Martínez, otra a Lucía Topolansky, en la cual de alguna manera reconocíamos un dato de la realidad, que uno de ellos va a ser el próximo intendente de Montevideo, y a partir de allí, teniendo en cuenta sobre todo la serie de desafíos que tiene pendientes Montevideo desde hace más de 30 años, fundamentalmente planteábamos una serie de interrogantes respecto a qué cosas se comprometían en materia de limpieza de la ciudad, de atender un problema social que está presente y que tiene impacto directo en la limpieza de la ciudad, como es el caso de los recolectores y clasificadores informales, respecto a la degradación de los cursos de agua del departamento, en relación a la política tributaria, en lo que tiene que ver con la reforma de la gestión pública, en relación a la contaminación del aire y a la contaminación acústica, es decir, temas que a nuestro juicio son fundamentales. Ya vamos a ir a la respuesta, pero ¿no hubiera sido prudente esperar que pasaran las elecciones para reunirse con el que resulte electo? Yo creo que me parece que en política hay que tratar de plantearnos las cosas desde un punto de vista de la realidad. Y la realidad indica que en Montevideo va a ganar el Frente Amplio. Por tanto, me parece que era importante saber de antemano a qué se comprometían, habida cuenta de ese resultado. ¿Y qué le dijo Topolansky? Bueno, Topolansky fue la única que contestó. Daniel Martínez no ha contestado. Y ciertamente, bueno, se coordinó esa reunión donde nos dio respuestas en relación a estos temas, a estas interrogantes que nosotros habíamos planteado. ¿Y le dieron por lo menos un panorama general de lo que podría llegar a ser la administración Topolansky? ¿Coincidió? ¿Tuvo punto de encuentro? A ver, yo creo que hay coincidencias en el diagnóstico, es decir, en lo que está pasando en Montevideo. Donde hay diferencias, y creo que son importantes, es en cuáles son las propuestas, o mejor dicho, los proyectos, los programas que se deben encarar para dar solución a esos graves problemas. ¿Diferencias de fondo o diferencias...? Diferencias, yo creo, en el grado de lo que debe hacerse. Por ejemplo, yo creo que uno de los temas centrales de la ciudad es el tema de la movilidad urbana. Sé que en el día de hoy justamente Lucía Topolansky va a hacer una presentación en este sentido, pero tenemos que ir a una reforma que sea realmente sustancial de lo que es el sistema de transporte en Montevideo. Montevideo tiene un sistema de transporte que se ha dado por agregación, que en su definición es más importante, viene de la década del 50, necesariamente tiene que haber un cambio que apueste a repensar la movilidad urbana de la ciudad desde cero y a partir de allí hacer un proceso de transición de lo que tenemos hoy a ese nuevo sistema de transporte. Para eso se necesita, entre otras cosas, por ejemplo, llegar a un pool entre las empresas, es decir, reconocerles a cada una de ellas la cuota de mercado que hoy tienen en la venta de boletos y establecer ese programa de transición de forma tal de llegar a tener una ciudad con un nuevo sistema de transporte, con un menor costo y sobre todo con una mayor agilidad. Nosotros las estimaciones que hemos hecho es que aproximadamente cada corredor que sería necesario para instrumentar un nuevo sistema de transporte tiene un costo del orden de 40 millones de dólares. Pero todo este proceso... ¿Y cuántos se necesitarían? Bueno, y se necesitarían por lo menos 5 corredores, ¿no? 5 corredores, pero para este proceso hay disponibles préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, se puede acceder también a la Corporación Andina de Fomento, es decir, hay posibilidades de instrumentar, al igual que lo hizo Bogotá, como lo hizo mucho antes Curitiba, un sistema de transporte que sea realmente de menor costo, más eficiente en definitiva, y con una mejores tiempos, mejor respuesta en materia de tiempos. Reza el dicho popular que cuando uno se quema con leche ve la vaca y llora, y habla de corredores y yo me imagino a la gente del otro lado diciendo, otro corredor garzón. Ahí tenemos un ejemplo de las cosas mal hechas, ¿no? Porque la idea sigue siendo una idea buena
es la idea que en definitiva han desarrollado en otros países. Creo que la experiencia justamente de esta administración del Frente Amplio ha sido muy mala en ese sentido, porque claramente hubo problemas de diseño en ese corredor. Pero la idea de los corredores es una respuesta adecuada en la medida que su implementación esté acorde a las circunstancias. ¿Y qué habría que hacer con el corredor de Garzón? ¿Romperlo, como dice Garcés? No, yo creo que, a ver, lo peor siempre es que cuando uno tiene algo que en definitiva está funcionando mal, es volver al punto cero. Lo que se debe hacer es adecuarlo para que funcione tal como fue concebido. Mencionaba usted que Martínez no le respondió. ¿Es una mala señal que Martínez no haya contestado? Es una señal. ¿Que no se quiera reunir? Es una señal. Es una señal clara en el sentido de que no está dispuesto a asumir, por lo menos públicamente, en una conversación directa. La carta está planteada en forma respetuosa, por tanto, creo que lo que corresponde en política, y en ese sentido destaco lo de Lucía Topolansky, es tener respuestas. Frente a un planteo serio, respuestas serias. ¿Es posible lograr que el Partido Independiente ingrese a la Junta Departamental de Montevideo? Montevideo? Ese es el gran desafío, ¿no? Yo creo que ese es nuestro gran desafío, estar representados en la Junta Departamental. Acá la elección se está dando sobre una situación de polarización dentro de las candidaturas del Frente Amplio. Es notorio que hay un voto extra frente amplista que en definitiva termina votando a Daniel Martínez para impedir el eventual triunfo de Lucía Topolansky. Y esto hace que estemos en una situación verdaderamente peligrosa, porque podría llegar el Frente Amplio a obtener una mayoría en la Junta Departamental, incluso de 21 votos, lo cual significaría que no necesitaría de los votos de ningún otro partido a los efectos, por ejemplo, de endeudar a la Intendencia por más de un periodo. Estas son situaciones que de alguna manera debieran pensarse, debieran estar presentes en la decisión de la ciudadanía, porque la Junta Departamental es, al fin de cuentas, el único órgano que tiene de contralor de lo que es un ejecutivo municipal. Y habida cuenta de este escenario de cierta polarización, el Partido Independiente claramente prefirió mantenerse al margen de la concertación. Felizmente. ¿Sí? Mirando los resultados, felizmente. Yo creo, en primer lugar, a ver, la concertación nace como una opción para tratar de ganarle al Frente Amplio. El objetivo era ganar. Nosotros no creemos en la idea de las supersumas, creemos que en todo caso cualquier opción de gobierno se construye a partir de un programa y de ideas, fundamentalmente, y eso no estuvo plasmado jamás. Nosotros rehusamos esa invitación y en definitiva optamos por ratificar lo que era la identidad del Partido Independiente en esta elección. Yo creo que este es uno de los objetivos que estamos cumpliendo en esta campaña. Es decir, el Partido Independiente está presente, no están presentes el Partido Nacional ni el Partido Colorado como tales, pero el Partido Independiente sí lo está. Usted ha dicho, y le pregunto si no es demasiado, decir que el presupuesto participativo es un mamarracho. Es que lo es, lo siento así. Pero la posibilidad de que los vecinos elijan una obra de cercanía... Pero no es verdad eso, no es verdad, porque en realidad es un acto de demagogia absoluta y total, porque la Intendencia tiene que asumir los compromisos de lo que debe hacer en cada uno de los barrios, sin que los vecinos en definitiva voten en función de instancia, prefiero esto o aquello. En realidad me parece un profundo acto de demagogia. Lo que se debe hacer por parte de la Intendencia a la hora de establecer el presupuesto y definir cuáles son las prioridades a nivel de cada barrio, sí, ahí es reunirse con los vecinos, tener realmente un diagnóstico de cuáles son los problemas a nivel de cada uno de los barrios de Montevideo y en función de eso establecerlo en el presupuesto. Pero esa es una decisión que le corresponde, es claramente una decisión de gobierno. Pero por ejemplo, para la reparación de algún gimnasio, como se ha dado en tantos barrios de Montevideo. Y esos gimnasios, en definitiva son en muchos casos clubes privados, que a veces no tienen acceso al resto de los que viven en esa zona. Pero que terminan dando una contraprestación, y en tal caso, si no la reparación, por ese lado, o las obras dependería de la voluntad política de algún director de la Intendencia que lograra... Eso podría ser perfectamente... ¿No es mucho más cristalino así? No, lo que me parece es realmente demagógico. Ciertamente me parece una opción demagógica. Bien. ¿Cómo visualiza la polémica por el precio del boleto? Esto de que se plantea un boleto a 18 pesos, estaremos esperando lo que proponga Lucía Topolansky hoy. Yo creo que cualquier cambio
en lo que tiene que ver con el transporte tiene que ser ir a un sistema integral, como hablábamos al principio, ¿verdad? Sí, pero en cuanto al precio. Ese cambio indudablemente va a tener impacto desde el punto de vista del precio del boleto, porque hoy hay una gran ineficiencia en el sistema de transporte. Usted ve por los corredores, o sobre todo por las grandes avenidas, ómnibus de distintas compañías, uno detrás de otro, corriendo por pasarse. Todos esos costos los terminamos pagando en función del precio del boleto, porque hay que recordar que tal como se determina la paramétrica en Montevideo, al final de cuentas, después de determinar el costo por cada unidad de transporte y de multiplicarlo por la cantidad de unidades de transporte, se determina el precio en función de la cantidad de los boletos vendidos. Y eso, en definitiva, supone que todos esos costos, esa superposición definitiva del mismo servicio a la misma hora para un público que en ese momento, hay momentos que es sobreabundante, pero hay momentos que es totalmente escaso, que no justifica la presencia de varios ómnibus, en definitiva lo terminamos pagando a través del costo del boleto. Un cambio en el sistema de transporte, un nuevo sistema de transporte, nos lleva claramente a menores costos desde el punto de vista de lo que es el traslado en la ciudad. Y por allí debiéramos enfocar el tema. Lo que está en discusión hoy, lo que se habla, es que la forma de fijación del precio del boleto claramente tiene no hay una situación de verdadera competencia entre las empresas, porque de antemano se distribuye el total de la recaudación en función, digamos, es un dato de la realidad de los efectos de fijar el precio. Y allí claramente no hay una situación de riesgo por parte de las empresas. Pero por lo que visualizo de su respuesta, usted piensa que sin ese cambio en la modalidad del transporte no hay posibilidad de bajar el precio del boleto. No, porque en realidad lo que estaríamos haciendo es pequeños ajustes a una realidad que es totalmente ineficiente. El problema está en la ineficiencia del propio sistema. Plantear entonces un boleto a 18 pesos no es viable. En estas circunstancias, tal como tenemos hoy en Montevideo, no es viable. ¿Es aceptable un piso salarial de 25.000 pesos para los trabajadores de la Intendencia? Como solicita ADEOM, aparentemente. De 50.000. No, después Daniel Martínez dijo que se había reunido con ADEOM y que en realidad eso fue un chiste y que ellos lo que plantean es media canasta básica. Es decir, 25.000 pesos. Yo creo que el tema, en todo caso, hay que mirarlo desde el punto de vista de la productividad. A mí, la remuneración de los trabajadores, en particular de los trabajadores municipales, tiene que estar acorde a lo que es el producido de los propios trabajadores municipales. Y hay, lamentablemente, áreas en la Intendencia donde está claramente en evidencia que la productividad de los trabajadores municipales, comparada, por ejemplo, con la productividad del sector privado, particularmente en el área de la recolección de residuos, es muy baja. Entonces, creo que los sistemas de remuneración deben tener en cuenta la productividad a los efectos de establecer mejores niveles de sueldo. ¿Y va a ser difícil para el Frente Amplio poner un freno a ADEOM? Yo creo que, a ADEOM hay que negociar, como siempre, con cualquier sindicato. Y la experiencia en ese sentido es que ha habido buenas negociaciones y malas negociaciones. Cuando la Intendencia negoció bien, obtuvo resultados. Cuando negoció mal, obtuvo malos resultados, sobre todo en el segundo periodo en que estuvo el arquitecto Arana como intendente. Allí se hizo una muy mala negociación que después la terminaron pagando en el periodo siguiente. Ustedes plantean, entre otras cosas, involucrar al gobierno nacional en las grandes obras de Montevideo. Es imprescindible, pero no estoy hablando de las grandes obras de Montevideo, estamos hablando de las grandes obras que involucran a más de un departamento. Por ejemplo, la conectividad externa entre la ciudad de la costa y Montevideo es algo que rompe los ojos. Allí hay un problema que se genera en el tráfico de Montevideo por el ingreso de miles de vehículos a la mañana, con una muy baja ocupación de esos vehículos privados, algo más de uno, y esto está originando un problema de impacto en el propio sistema, en el propio tráfico de transporte. Y por otro lado, un transporte público que es también lento, caro también, no hay opciones, digamos, alternativas al uso de los vehículos privados. Una obra que involucra a dos departamentos y que necesariamente es una obra de infraestructura
para todo el área metropolitana, debe tener el involucramiento del Gobierno Nacional. Necesariamente hay que pensar en una obra de infraestructura vial que permita o un tren eléctrico u otras opciones, la que sea, digamos, desde el punto de vista viable, desde el punto de vista de la rentabilidad de la misma, a los efectos de lograr mejores tiempos, menores costos y el desestímulo del uso de los vehículos privados. Eso mejoraría sustancialmente desde el punto de vista del impacto sobre el tráfico de Montevideo, pero además tiene otros beneficios adicionales como la menor emisión de gases por el uso de vehículos privados. O sea que la cuenta desde el punto de vista social cierra por todos lados. Y si se mete el Gobierno Nacional en estas cuestiones, ¿no se pierde un poco de autonomía de poder definir los gobiernos departamentales hacia dónde se va? Es absolutamente imposible que Canelones o Montevideo puedan encarar una obra de esta naturaleza. Esos son los datos de la realidad y por tanto debemos atenernos a ello. Hay que pensar que tiene que haber un involucramiento del Gobierno Nacional con la coordinación con los gobiernos de Canelones y de Montevideo y a partir de allí también a través del financiamiento internacional, porque es imposible pensar que una obra de esta naturaleza se pueda hacer, además haciéndole recaer a los contribuyentes en un periodo de gobierno, sino que es necesario proyectarla a varios periodos de gobierno y esto hay que hacerlo en conjunto. ¿Tiene que involucrarse también el Gobierno Nacional en cuestiones como, por ejemplo, la disposición final de residuos? Sé que ustedes están muy preocupados por el tema de que Montevideo la basura la termina dejando a cielo abierto. Ha habido de esta reunión que justamente teníamos con Topolánqui, el propio uno de los funcionarios que está encargado y que es uno de sus asesores nos decía que en este sentido se ha mejorado mucho en el último tramo y que hay mejoras en lo que es la disposición final de residuos. De todas maneras, nosotros creemos que allí hay oportunidad de avanzar y de lograr una mejor disposición. Creo que, en todo caso, eso es un tema de la Intendencia, claramente. Creo que en el otro tema donde debe haber un involucramiento del Gobierno Nacional es en el problema social existente con el tema de la recolección informal y fundamentalmente con la clasificación informal de residuos, porque ese es un problema social y como tal debe ser encarado, es decir, con un programa de lo que debiera ser una formalización de la actividad de los recolectores informales, algo en el sentido de lo que se está haciendo a través de las plantas de reciclaje, pero así hacerlo a nivel global, y allí sí es necesario un involucramiento del Gobierno Nacional. Esta última pregunta se la hago como candidato a la Intendencia de Montevideo, pero también sobre todo como integrante del sistema político. Hay chances ciertas, según lo revelan los últimos sondeos, de que Novik sea el representante de la concertación más votado. Hay un signo interrogante, pero la posibilidad está. ¿Es un mensaje del sistema político? Que aparezca una figura outsider, por fuera del sistema, y en pocos meses logre posicionarse y eventualmente poder llegar a ser, por ejemplo, la figura más votada de la oposición? Bueno, a ver, yo creo que eso obedece a una situación muy particular, que es la propia circunstancia en que es concebida la concertación. Como tal, a mí me parece, en todo caso, una experiencia fallida, porque si se pretendía disputarle el gobierno de Montevideo al Frente Amplio y se está obteniendo, por lo menos en lo que marcan las encuestas, una relación con el Frente Amplio inferior a la que obtenían los dos partidos tradicionales juntos, por ejemplo en la elección pasada, me parece que yo no hablaría de una situación favorable desde el punto de vista de la concertación. En el medio de eso, la candidatura de Novik, claramente una persona extrasistema, que en general parte de su campaña la hace fustigando a la propia política, cuando en realidad lo que está haciendo es política. Yo qué sé, yo desconfío siempre de las candidaturas surgidas de la nada y sobre todo en base a billetera. ¿La candidatura de Novik es en base a billetera? Y no tenga ninguna duda. Es una candidatura planteada a nivel público con una inversión muy importante en materia publicitaria. Entonces le preocupa el doble, si llega a ser el más votado de la oposición le preocupa el doble, porque y de alguna manera esa candidatura está sintonizando con la gente y logra por lo menos captar la mayoría de la oposición. Yo le pregunto, ¿sintoniza con la gente una candidatura que tiene... ¿Y si es el más votado de la concertación? Bueno, pero de la concertación... Por lo menos sintoniza más que el pero la concertación estamos hablando de que no llega al 30%.
por lo menos en la intención de voto de lo que marcan las encuestas. Estamos hablando de una tercera parte de la concertación. Yo no creo que sea una señal en ese sentido preocupante. Me parece que es un fenómeno que responde a una realidad de un desconcierto generalizado en el medio de lo que es una propuesta política en la cual los candidatos no trabajan juntos. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Hacemos la pausa y seguimos con más información.